Como les decía, jóvenes, me da mucho gusto el volverlos a saludar y pues en esta materia vamos a hablar acerca de los mecanismos alternativos de solución de controversia en materia penal. Vamos a tener 4 sesiones y pues en esta primera sesión vamos a tener un acercamiento apenas sobre los mecanismos alternativos de solución de controversia. Ya lo platicamos en la introducción, se aplican varias ramas del derecho, pero hoy en día nos centraremos en la materia penal. Bueno, y vamos a entrar en materia. Bueno, hoy tenemos que, pues ya los mecanismos alternativos de solución de controversia son una realidad en nuestro país. No siempre los habíamos tenido legislados de la manera en la que hoy lo tenemos, pero vamos a ver que a partir de la reforma constitucional del 2011 van a ser un mecanismo muy eficiente para poder auxiliar a impartir justicia en nuestro país y que esto sea una realidad. ¿Ok? Ahora, algo que tenemos que tener en claro es que estos mecanismos ahora se pueden implementar una vez que ya se ha fijado la litis. Pablo, ¿qué podemos entender a este apartado? Dice, cuando ya se ha fijado la litis, ¿qué podemos decir? ¿O cómo lo tendríamos que entender? Compañero Pablo, ¿no tienes el sonido? Perdón. Ajá. En materia civil lo he visto cuando se entra la litis, cuando se dice que ya emplazaron el demandado. Entonces, ahí es el momento en el que dice, ya no me puedo desistir porque ya se entabló la litis. Es lo que Exactamente. yo entiendo. Sí. Y en materia penal, ¿quién me puede decir? Es casi lo mismo. ¿Qué me puede decir en materia penal? Cuando ya se ha fijado la litis, ¿qué podríamos entender? ¿Alguien que me apoye? ¿Quién podría ser? ¿Quién me apoya? Ya se ha fijado la litis. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí. Sí, muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar. En materia penal, ya se ha fijado la litis cuando, como dice Pablo, ha iniciado el proceso. ¿Ok? Entonces, una vez iniciado el proceso en materia penal, podemos implementar los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y eso es muy importante, ¿no? El proceso penal inicia y aún todavía no utilizamos los mecanismos alternativos. Empezamos a hablar de que podemos emplear los mecanismos alternativos una vez que ha iniciado el proceso. ¿Ok? Entonces, primera pauta para entender estos mecanismos, inician una vez que se fija la litis. Ahora, estos mecanismos alternativos de solución de controversia, ¿qué van a hacer? No interrumpen el proceso, ¿ok? El proceso continúa, si bien se puede pedir una negociación, un momento en el cual trabajar los mecanismos alternativos, como lo vamos a ver en la siguiente parte de la clase. El proceso se puede suspender durante un tiempo, se va uno a los mecanismos alternativos, pero si en los mecanismos alternativos no se logra una solución, el proceso continúa en la parte donde se ha suspendido o donde se ha aplicado una pausa. ¿Ok? Ahora, en los casos aplicables, vamos a ver que no todos los delitos se pueden remediar por un mecanismo alternativo.
¿ok? No todos los delitos. Vamos a ver cuáles son los delitos en los cuales nosotros los vamos a poder aplicar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver qué es el conflicto, ¿sí? En las relaciones personales, algunos de sus tipos y su relación en la cultura de la paz para la resolución. Es lo que nos vamos a enfrentar en esta primera parte de la clase, el análisis del conflicto. ¿Ok? Y vamos a pasar ahora a la comprensión del conflicto. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener que es un conflicto? En primer lugar, en el conflicto vamos a tener que es una interacción. ¿Ok? Van a relacionarse ¿cuántas partes? 2 partes por lo mínimo. ¿Ok? En nuestro caso, pues van a ser personas. Grupos sociales o incluso estados. ¿Ok? Estos van a interrelacionarse, comunicarse, establecer una relación. Tienen su origen en una diferencia de intereses o de deseos. Sus aspiraciones, pues en ocasiones no son compatibles y hace que estas partes se intenten enfrentar o se enfrenten para que cada una consiga el objetivo que se ha propuesto. Eso podríamos decir nosotros que es el conflicto. Ahora vamos a pasar a la teoría. Según Moore, ¿sí? Las formas en las que pueden manifestarse los conflictos son las siguientes. A nivel de relaciones interpersonales. ¿Ok? Y aquí lo tenemos nosotros, como por ejemplo, cuando nos enfrentamos con algunos amigos, algunos compañeros de trabajo. También ahí tenemos el caso que nosotros vemos en civil, pues los esposos, los hermanos, padres e hijos y vecinos. Dígame, por favor, un caso de relaciones interpersonales supuesto. Un supuesto. Por favor, Uriel, un ejemplo de un conflicto a nivel interpersonal. A nivel interpersonal sería con un amigo, no. Ajá, por ejemplo, cuando... Ajá. No sé, cuando estamos haciendo un trabajo en equipo y los dos tenemos puntos de vista diferentes, es en ese momento que pues tenemos como que un pequeño problema en no saber cómo resolverlo o cómo avanzarlo, si cada quien lo quiere hacer a su manera. Ok, muy bien, muchas gracias, Uriel. También tenemos el conflicto en organizaciones sociales, como por ejemplo en iglesias, en clubs, en vecindarios. Un supuesto ejemplo, por favor, Lucero. ¿Mande? Un ejemplo de en las organizaciones sociales. ¿Cuál podría ser? Organizaciones sociales como iglesias, clubs o vecindarios. ¿Ah? Podría ser, por ejemplo, los grupos que hacen en las iglesias de, ay, es que no sé mucho de iglesia, pandillas o movimientos familiares cristianos o no sé qué de esas cosas. Ok. Perdón, soy casi atea. Bueno, pero podríamos decir, por ejemplo, un caso común es en los vecindarios, ¿no? Cuando, por ejemplo, los vecinos se proponen o crean privadas, ¿no? Desde su constitución, un fraccionamiento crea privadas y después se crean otras colonias, ¿no? Y las colonias piden el paso por eso que era privado, ¿no? Como calle, y pues se oponen los demás vecinos, ¿no? Entonces ahí tenemos un conflicto en organizaciones sociales. En el trabajo también, pues, se establece entre patrones y empleados. Ahora, aquí está el rubro de que específicamente es en el trabajo, ¿no? Y cuando se establece entre trabajadores, podríamos creer que son interpersonales, pero por el ámbito en el cual se establecen, tenemos que clasificarlos como trabajo. Ahora, por ejemplo, podría ser que un patrón no le reconozca ¿qué será?
las vacaciones, o que cuando un trabajador realice su jornada en un día que sea feriado, no se lo quiera pagar al doble. Ahí se puede establecer un conflicto en el trabajo. Ahora, en el sector público lo tenemos, por ejemplo, en la industria, entre grupos de interés público, o también entre instituciones gubernamentales o entre gobiernos. Y basta decir que un ejemplo de este tipo de conflictos, pues es lo que hoy en día se está desarrollando en esta guerra entre Rusia y ¿quién, jóvenes? Entre Rusia Ucrania. y Ucrania. en este caso, ¿no? Entonces, según Moore, el conflicto se puede manifestar en relaciones interpersonales, en organizaciones sociales, en el trabajo o en el sector público. Ahora, el conflicto puede tener dos connotaciones, una que sea negativa y otra que sea positiva. Vamos a entenderlo. En la negativa es cuando las dos partes van a estar en contraposición, ¿no? Por algo que se está discutiendo. Pero no logran las partes ponerse de acuerdo y es cuando una discusión se enfrasca y no aporta nada, ¿sí? Esa es una connotación negativa. Ahora, una connotación positiva es cuando las partes entran en conflicto también, pero sí existe un diálogo y se ve que algo productivo pueda salir también de ese conflicto. Entonces, tenemos dos connotaciones del conflicto, una negativa y otra que puede ser positiva. Ahora, vamos a tener ya aquí una diferencia. Hablar de medios y hablar de mecanismos, hablar de conflictos y hablar de controversias. Ahora, cuando hablamos nosotros, aquí voy a subrayarlo, de medios alternos de solución de conflictos, vamos a hablar solamente de la parte de la irenología. Ahorita vamos a ver qué es la irenología, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de mecanismos, ya nos estamos refiriendo al campo legal. Son los instrumentos que nos da la ley, nos da nuestro sistema jurídico, ¿para qué? Para resolver un conflicto, ¿sí? Y estos van a estar regulados ¿en dónde? En los cuerpos normativos, específicamente hoy en día nos interesan en la materia penal, ¿sí? Ahí está la primera diferencia entre conflicto y entre mecanismos. Entre medios y mecanismos, ¿sí? Es la primera diferencia entre medios y mecanismos. Ahora, cuando nosotros hablamos de conflicto, no aportamos casi nada, solamente decimos que lo hablan los estudios de la conflictología. En cambio, cuando nosotros hablamos de controversias, ya entramos al apartado del derecho. Y como ya lo habíamos dicho, en el momento donde se fija la litis. Entonces, tiene que quedarnos claro que nosotros vamos a hablar de mecanismos de solución de controversias. ¿Queda claro, jóvenes? Sí. Ok, entonces ya ahí tenemos la primera diferencia y nosotros no vamos a hablar de medios, vamos a hablar de mecanismos y no vamos a hablar de conflictos, sino que vamos a hablar de controversias. Bueno, y vamos a empezar ahora hablando un poco sobre la cultura de la paz. ¿Ok? ¿Quién es quien empieza a hablar sobre la cultura de la paz? Y vamos a ver que quien lo desarrolla en un primer momento va a ser Galton. ¿Ok? Galton. Y Galton lo va a desarrollar a partir... ¿Mandé? ¿Sí me oyen? Sí. Sí, muy bien. Y Galton lo va a desarrollar a partir de los resultados de las dos guerras mundiales. ¿Ok? Entonces la cultura de la paz surge a partir de las dos guerras mundiales y lo desarrolla Galton. ¿Ok? Él estudia sobre la cultura de la paz, lo que ya nos habíamos hablado anteriormente sobre la cultura de la paz, y esto propicia el desarrollo de la irenología. ¿Y qué vamos a entender por irenología? Es la ciencia sociológica para la paz. Estudia cómo las sociedades
pueden alcanzar la paz. Bueno, y tenemos que entender que la paz no solamente es la ausencia de conflictos, ¿ok? La paz no solamente va a ser la ausencia de conflictos, sino que es la manera en la cual por medio del diálogo se logran acuerdos, ¿ok? La paz es mantener el diálogo para solucionar un conflicto y se logre la armonía en la comunidad. Si nosotros quisiéramos definir lo que es la cultura de la paz, tenemos que recurrir a lo que nos ha dicho la ONU. ¿Ok? ¿Quién lee, por favor, lo que dice la ONU que es la cultura de la paz, por favor? Según la ONU, la cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la paz, según la ONU, son los valores, las actitudes y los comportamientos, ¿ok? Que rechazan, que van a rechazar el uso de la violencia para atender los conflictos mediante el diálogo. Y de esta manera se establezca una negociación, ya sea entre las personas, entre los grupos o entre las naciones. Es así como entiende la ONU la cultura de la paz. Y vamos a continuar. Dice, la educación para la paz es una herramienta, ¿sí? En esta educación es la que vamos a formar a los especialistas en los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Ok? Entonces, la persona que se forje o que se eduque como mediador, conciliador, facilitador, dependiendo el nombre que adopte en la legislación correspondiente, debe de tener una formación en cultura de la paz. ¿Y esto qué lo va a hacer? Pues lo va a formar como un pacificador para que se disuelvan o terminen las disputas entre personas. Entonces, cuando ustedes tomen un curso para ser mediador, les van a educar en esto de la cultura de la paz. Y vamos a focalizarnos ahora en que los mecanismos alternativos de solución de controversias son o parten de la irenología. Tienen su fundamento en esta ciencia sociológica para el estudio de la paz y van a fortalecer la cultura de la paz y van a buscar sociedades más pacíficas. Y ahorita lo vamos a ver con un poco de historia. En sociedades más pacíficas, que tengan a la base el diálogo, ¿sí? Y que el diálogo sea esta herramienta principal para que ellos puedan tener un entendimiento. Ahora, para que puedan tener este entendimiento por medio del diálogo, pues es necesario que las personas lo hagan en un ambiente de respeto mutuo. Es muy importante que el facilitador siempre procure el respeto. ¿Sí? Y el tercero, siempre se le va a llamar tercero, es al mediador, al conciliador, al facilitador, se le llama el tercero. Las partes, siempre en los mecanismos vamos a tener a las partes y vamos a tener al tercero. Bueno, el tercero, su función siempre va a ser la de facilitar la apertura al arreglo. Me platicaba aquí el compañero en la introducción que él ya acudió a una sesión mediadora, pero vamos a ver cómo debe de intervenir el facilitador dependiendo si vamos a hablar de una conciliación o si vamos a hablar de una mediación. En una de ellas, el facilitador sí propone vías de arreglo y en la otra simplemente se dedica a escuchar a las partes y de las mismas partes debe salir la solución al problema. Pero esto es materia más adelante que vamos a empezar a ver. ¿Ok? Los especialistas en mecanismos alternativos de solución de controversias pues toman todo este
conocimiento que da Galton. ¿Para qué? Para que a partir de ello puedan contar con las herramientas para solucionar una controversia en la que en algunas veces se veía la violencia como la única opción para solucionarlo. O bien se veía la guerra como única vía. En nuestro caso se veía el juicio como la única vía para solucionar esta controversia que estamos planteando. Vamos a pasar ahora a ver un poco de historia de la solución de conflictos a través del tiempo. ¿Ok? Y pues la solución de conflictos por medio de un medio alternativo, de un mecanismo. ¿Algo pasó? Apagamos un audio que anda por ahí. ¿Ya quedó? Muy bien, ya quedó. Entonces vamos a ver los mecanismos a través del tiempo. ¿Ok? Todas las civilizaciones siempre han tratado de solucionar sus controversias por medio del diálogo. ¿Ok? Ah, es Paola. Ahorita la atiendo. ¿Sí? Entonces, todas las sociedades han tratado de solucionar sus controversias en un primer momento a través del diálogo. ¿Ok? Y vamos a fijarnos en un primer momento en China. Y fíjense que los chinos siempre han recurrido o tienen una gran tradición de recurrir a la mediación para solucionar sus conflictos. ¿Ok? Y uno de los primeros que hablaron sobre la solución de conflictos en China, pues va a ser Confucio. ¿Sí? Y dice que la solución a un conflicto en sí se logra a través de la persuasión moral y a través del acuerdo, y no bajo la coacción. ¿Cómo podríamos entender esto, jóvenes? Que para solucionar realmente un conflicto, tengo que lograr la persuasión moral de la persona y que éstas lleguen a un acuerdo. Porque según él, se logrará así realmente solucionar un conflicto y no a manera de coacción, obligar a alguien a pagar algo o a resarcir tal cosa para solucionar el conflicto. ¿Cómo lo entendemos, jóvenes? Que se trata de persuadir a la persona para que, bueno, llegue a tocar su lado moral y así, no sé, me imagino que diga, ok, tal vez las cosas se puedan resolver de otra manera, a un 50-50, ganar y no hay ningún problema. Y no es como que obligarlo a hacerlo, porque cuando alguien obliga a una persona por lo regular se pone a la defensiva y pues ya no quiere hacer nada. Exactamente. ¿Quién más? ¿Quién más? No, pues igual es una persuasión y tal como decía el Liguriel, es más como tocar su sentimentalismo, o sea, vaya a darle por su lado, Ajá. de que, ok, sí, hago esto, pero pues, ¿qué tal si dejamos las diferencias aparte y encontramos un arreglo? Sí, muy bien los dos. Fíjense que sí es cierto, o sea, imagínense que ustedes están en un conflicto, ¿no? Digamos, de cualquier índole, pero cuando a nosotros nos obligan, ¿sí? A reparar un daño, el conflicto no va a desaparecer, ¿ok? Va a desaparecer la petición que se tiene, pero el conflicto no desaparece. O sea, sigo teniendo una situación en contra de otra persona o en contra de un Estado o en contra de alguien. ¿Por qué? Porque lo damos, ahí lo dice, bajo coacción. No es porque yo lo quiera dar, sino que me están obligando a darlo. En cambio, como dice Confucio, si yo logro persuadir a la persona de que está haciendo lo correcto, ¿no? Y de que lo que va a recibir una y lo que va a dar otra es bajo un acuerdo, esa situación de confrontación sí va a desaparecer. Y es ahí donde dice, realmente,
por medio de la mediación, ¿sí? Se va a lograr solventar un conflicto, no obligándolo a darle a la otra parte lo que le corresponde. ¿Ok? Y fíjense que esto lo tenemos en la antigua China, pero hasta 1992, en la República Popular China, se seguía aplicando la mediación a gran escala. Ok, entonces los chinos hasta esa fecha y hoy en día siguen teniendo a la mediación como una vía para solucionar sus controversias y ellos acuden constantemente a ella para solucionarla. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo hacían ellos? Pues ellos forman los comités populares de conciliación. ¿Ok? Entonces, si yo tenía una controversia, pues voy a acudir a estos comités populares de conciliación. Tan es así que está arraigada la conciliación, la mediación entre los chinos, pues que los chinos emigran y algunos llegaron a Estados Unidos y este hecho llama la atención. Fíjense que los chinos en Estados Unidos crearon la Asociación China Benevolente. ¿Para qué? Para resolver conflictos entre los miembros de la comunidad y de la familia. Entonces, si yo ya había migrado a Estados Unidos, podía recurrir a esta asociación si yo tenía un conflicto entre los miembros de la comunidad china o bien entre los familiares que también tuviéramos el mismo origen, es decir, la sociedad china. Entonces ya los chinos llevan su manera de resolver conflictos afuera de sus fronteras, ¿ok? Va acompañando a sus comunidades. Vamos a tener que Japón, y entonces está muy cerca, pues estamos en los orientales. Muy bien, existe la tradición en la ley y en las costumbres sobre la resolución de conflictos, ¿ok? Su misma ley habla sobre resolver los conflictos y en ella se espera que el líder ayude a los miembros de la población a resolver sus desavenencias. Antes de la Segunda Guerra Mundial se van a aprobar disposiciones legales para la conciliación de desavenencias personales en los tribunales japoneses. ¿Ok? Entonces ellos empiezan a legislar desde antes de la Segunda Guerra Mundial sobre esto. Dice que Japón tiene tradición en la conciliación y en la mediación y tan está arraigada en ellos que ellos en su sociedad tienen pocos abogados. Taylor en su libro nos habla que existen más personas que se dedican a la floristería que abogados, ¿ok? Ahora, tanta es su tradición en la mediación y en la conciliación que han hecho que sus conflictos se resuelvan de una manera no formal y eso también es un problema. Ellos acuden a la conciliación y a la mediación de una manera informal, ¿sí? Eso hace que muchas veces, pues cualquiera pueda llegar a un acuerdo y este no tenga una validez jurídica como tal. Se han pasado por alto estas legislaciones que tratan de regular la mediación, la conciliación y todos los demás medios que se tengan para resolver un conflicto.